Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio de las funciones, ahora vamos a estudiar una función especial que se llama función producto-composición. Vamos a explicar cómo es que, dadas dos funciones, cómo se encuentra la G operado con f de algún elemento. Entonces, o al revés, G compuesta con f de algún otro elemento. Es una función que está dentro de otra función. Entonces se llama función producto-composición. Entonces sea f una función de a en b, sea f una función de a en b, y sea g una función de b en c, y sea un elemento a que pertenece a este conjunto A. Entonces, su rango, que lo vamos a llamar f de A, si A pertenece a este conjunto A, su rango f de A, pues va a estar en B. Que a su vez es el dominio, este es el dominio de G. Luego el rango de f de A se puede hallar por la aplicación G de A en C. Se puede hallar con la aplicación que va a ir de A en C. Se define como G f de A. Esto es lo que se llama una función producto-composición. Esta es una forma de notarlo, vamos a ver otra manera. Es decir, para explicarlo de otra forma, si la función f se aplica de A en B y la función g se aplica de B en C, definimos G compuesta con f de A en C. ¿Ya? Si f se aplica de A en B y g se aplica de B en C, definimos la función compuesta, G compuesta con f, va a ir desde A en C. La función producto-composición va a ir de A en C. Ese sería ya el concepto general. Dado un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C, entonces, si yo quiero encontrar la función producto-composición, nos acordamos de que f va de A en B, G va de B en C y G compuesta con f va a ir de A en C. Eso es lo que quiero que interpreten de la función producto-composición. Vamos ahora a preparar un ejemplo para que lo comprendamos mejor. Entonces el ejemplo dice así: sea f, la función f de A en B, y la función g de B en C, definidas por los diagramas siguientes. Aquí tenemos A, aquí tenemos B y aquí tenemos C. Los elementos de A son A, B y C. Los de B son X, Y y Z, y los de C R, S y T. Entonces nos dan el siguiente esquema. A se relaciona con Y, B con Z y C con Y. A su vez, X se relaciona con R, Y con T y Z con R. Entonces nos piden calcular G compuesta con F de A en C. Eso es lo que nos pide. Entonces fíjense que lo siguiente, nos dan, ¿verdad?,
la función f que viene a ser esta, que va de A en B, y la función g que va de B en C. A tiene estos elementos, B estos elementos y G estos elementos. Lo que me piden es que encuentre G compuesta con F que va de A, G compuesta con F que va a ir de A en C. Eso es lo que nos piden. ¿Estamos claros? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular G compuesta con F de A. G compuesta con F de A, que va a ser igual. Fíjense que G compuesta con F de A, primero fijémonos quién es F de A. F de A es Y. Quiere decir que aquí va a ser igual a G de Y. ¿Y quién es G de Y? ¿Quién está asociado a Y? En la función G. G de Y es T. Entonces todo va a ser igual a T. Tenemos el primer elemento. Busquemos ahora con el segundo elemento. G compuesta de F, ahora sería de B. Fijémonos entonces quién es F de B. ¿Quién es F de B? Es Z. Entonces todo va a ser igual a G de Z. ¿Y G de Z con quién se asocia? Con R. Entonces G de Z igual a R. Ahora busquemos G de F de C. ¿Quién es F de C? F de C es Y. ¿Y G de Y quién es? G de Y es T. Entonces, la función compuesta con F de A en C está formada por TR, porque el T se repite dos veces. Y esa sería la solución de este ejemplo de una función producto-composición. ¿Ya? Bien, vamos ahora a proponer otro ejemplo. Bien, entonces el otro ejemplo que vamos a proponer es el siguiente, el ejemplo 2. Sean las funciones f de x igual 2x y g de x igual 3x más 1. Calcular g compuesta con f de x. Y nos dan que la función f de x igual 2x sería esta, que vamos a encontrarla, y g de x igual 3x más 1 también vamos a encontrar sus elementos. Por ejemplo, si yo quiero calcular f de menos 2, evalúo este menos 2 en 2x, sería menos 2 por 2, me quedaría menos 4, entonces aquí es menos 4, f de menos 2 es menos 4, f de menos 1, 2 por menos 1, me queda menos 2, y f de 0 estaría acá, que es 2 por 0, 0. Luego tenemos, a ver, f de menos 2 decíamos que era igual a menos 4, vamos a colocar acá, f de menos 1 nos dio menos 2, y f de 0 nos da 0. Sigamos acá, f de 1 me va a dar 2 por 1, 2, y f de 2 me va a dar 2 por 2, 4, aquí me va a quedar 4, entonces aquí es 4 y aquí acuérdense que es 2. ¿Ya? Hemos encontrado los elementos de la función f. Acuérdense que este es el conjunto A y este es el conjunto B, va de A en B, y G va a ir de B en C. Busquemos ahora los elementos de C. Lo vamos a encontrar en G de X. Por ejemplo, G de menos 4, ¿cuánto va a ser? G de menos 4 se evalúa en G de X. 3 por menos 4 da menos 12 más 1 da menos 11. Quiere decir que G de menos 4 es menos 11. Si quiero calcular G de menos 2, lo evaluamos acá. 3 por menos 2 da menos 6 más 1, menos 5. Ahora G de 0, 3 por 0, 0 más 1, aquí me da 1. Entonces G de menos 4 es menos 11.
g de menos 2, g de menos 2 es menos 5, g de 0 es 1, es 1, ¿no? Ahora busquemos g de 2, 3 por 2, 6 más 1, 7, g de 2 es 7. Y g de 4, 3 por 4, 12 más 1, 13. Ahora, si yo quiero g de 4, vamos a poner acá, g de 4, eso es 13, ¿verdad? Va a 13. Si quiero calcular entonces directamente, ¿cuál va a ser la fórmula general? Si quiero calcular g compuesta con f, iría de aquí hasta acá. G compuesta con f de x, que es lo que me piden. Calcular dice g compuesta con f de x. ¿A qué va a ser igual? Entonces pasaríamos a calcularla acá. Entonces fíjense que g compuesta con f de x va a ser igual a g f de x. Pero ¿quién es f de x? F de x es 2x. O sea que me queda g de 2x. ¿Ya? ¿Y cómo encuentro g de 2x? Agarro este valor y lo voy a sustituir en g. Y g está acá. Voy a sustituir el valor de 2x. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. En vez de x voy a poner 2x. Entonces me va a quedar que eso va a ser igual a 3 por x, pero en vez de x pongo 2x más 1. 3 por 2, 6, 6x más 1. Quiere decir entonces de que g compuesta con f de x es igual a 6x más 1. Si usted quisiera calcular, fíjese bien, directamente en esta fórmula, si yo quisiera calcular g compuesta con f de 1, directamente en esta fórmula, fíjense cómo sería. Me quedaría de esta manera, g f de 1, g f de 1, y eso va a ser igual a evaluar directamente en esta función, que me quedaría de la siguiente manera: 6 por x, pero en vez de x pongo el valor de 1 acá, más 1, entonces me quedaría 6 por 1, 6 más 1, 7. Aquí es igual el f de 1 aquí, fíjense bien que nos dio 7. Entonces es lo mismo. Aquí lo hicimos de manera individual y aquí podemos usar la fórmula. Si yo quisiera calcular g compuesta con f de 2, por ejemplo, esto directamente me quedaría en la fórmula, bueno, g f de 2. Y este valor de 2 lo reemplazo directamente acá. 6 por 2, 12 más 1, 13. Eso me quedaría hacerlo acá en 6x más 1. Y eso me va a quedar 6 por 2 más 1. Y eso me va a dar 13. Que es el mismo valor que está aquí. ¿Cuánto es g de 2? ¿Cuál es el valor de g compuesta con f de 2? Se busca f de 2, me da 4, y después g de 4 me da 13. Y aquí lo estamos haciendo de manera directa en la fórmula. Entonces, para que conozcan y miren las dos cosas, que podemos calcularlo de manera individual, pero esta es una fórmula general para calcular cualquier elemento. G compuesta con f de x nos dio 6x más 1. Y yo la puedo usar para calcular cualquier valor, y solo voy sustituyendo acá el valor de la g compuesta con f. Entonces, en conclusión, me dieron dos funciones, f de x 2x y g de x 3x más 1. Me pidieron calcular g compuesta con f de x. Entonces, me dieron los elementos de la función A, el dominio. Hemos encontrado los valores del rango,
que están en B. Luego los valores que están en B son el dominio de G y encontramos los valores de rango aplicando la función G. Y encontramos la fórmula general G compuesta con f de x aplicando esta fórmula f de x, pero como f de x, 2x, que x es de 2x. Y este valor de 2x se sustituye en la función G. En vez de x usted pone 3 por x, pero en vez de x pone 2x. Queda 3 por 2x más 1, me da 6x más 1. Y esta es la fórmula general, que es la que están pidiendo acá. Y esta fórmula te sirve si querés calcular directamente valores que van de A en C. Hicimos una prueba. ¿Cómo calculamos G compuesta con f de 1? Eso es G f de 1. Pero va directamente a una fórmula. 6 por x, pero en vez de x ponemos 1, más 1 me da 7. Que son estos valores que no tenía. Después calculamos G compuesta con f de 2. F de 2, y este valor lo reemplazamos en la fórmula. 6 por 2, 12, más 1, 13. Que es este mismo valor que está acá. ¿Bien? Eso fue todo lo que hicimos en este ejemplo. Esperando que lo hayan comprendido. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.